Bienvenidos a Top el Mundo, yo soy Nacho y justo ahora acaba de salir la nueva aplicación de WhatsApp oficial por fin para nuestro Apple Watch. Y es que Meta, después de una beta muy cortita, ha sido súper rápido el periodo de pruebas de esta aplicación, la verdad, pues por fin ha liberado esta aplicación de manera totalmente oficial para absolutamente todo el mundo. Y es más, es que uno de los puntos más fuertes de esta nueva aplicación es su compatibilidad, porque no solamente es compatible con los últimos Apple Watch, sino para que cualquiera de vosotros que tenga un Apple Watch Series 4, es decir, vamos por el 11 y esto es compatible con el Apple Watch Series 4 en adelante o cualquier Apple Watch que tenga WatchOS 10 en adelante. Y vamos ya por WatchOS 26, que sería en términos anteriores, por así decirlo, WatchOS 19, pues bien, con que tengáis WatchOS 10 ya os va a funcionar. Esto es una maravilla y vamos a ver qué hace esta aplicación. Y para empezar, ¿qué tenéis que hacer para tener esta aplicación de WhatsApp oficial en vuestro Apple Watch? Pues bueno, para empezar no vais a tener que hacer absolutamente nada, os va a aparecer de manera automática simplemente por tener vuestro Apple Watch emparejado a un iPhone que tenga WhatsApp instalado. Pero si veis que por lo que sea no os aparece, pues es súper sencillo, os podéis meter en la aplicación de Watch en la que controláis vuestro Apple Watch en vuestro iPhone y ver aquí todas las aplicaciones que tenéis, o directamente pues en vuestro propio Apple Watch abrir la App Store y descargaros aquí la aplicación de WhatsApp. Y esto es lo siguiente a tener en cuenta, y es que esta aplicación de WhatsApp no funciona de manera independiente al WhatsApp de nuestro iPhone, es decir, es como una especie de mirroring, por así decirlo, es como si duplicásemos el WhatsApp que tenemos en nuestro iPhone pero en nuestra muñeca, así que no, aunque tengáis por ejemplo un Apple Watch con datos y os vayáis de casa sin vuestro iPhone, pues no vais a poder utilizar WhatsApp en vuestro Apple Watch si no lleváis vuestro iPhone también encima. Pero como buena aplicación de Apple Watch, pues no vas a tener que sacar tu iPhone del bolsillo para hacer, bueno, las cosas principales. Vamos a ver exactamente qué es lo que sí y lo que no podemos hacer con esta aplicación de Apple Watch. Por supuesto, vamos a poder recibir todo tipo de notificaciones, ya sean llamadas o mensajes directamente en nuestro Apple Watch, pues cuando nos llegue una de estas nos va a salir el mensaje en totalidad, es decir, no se nos va a cortar el mensaje, nos va a salir el mensaje completo y lo vamos a poder leer sin ningún tipo de problema y lo vamos a poder responder directamente desde aquí, desde la notificación. Vamos a poder pinchar en una de las opciones habituales que tenemos en nuestras notificaciones de Apple Watch, o si no, también darle a responder y escribir pues de manera natural, como haríamos con cualquier aplicación que tenga un teclado para nuestro Apple Watch. Es decir, podemos utilizar un teclado físico, que bueno, es verdad que no es la opción más cómoda del mundo. También tenemos la opción de escribir dibujando con nuestro dedo, como si estuviéramos escribiendo o con un boli, por así decirlo, o con un lápiz. Y por último también tenemos la opción de dictado, que para mí, pues hombre, yo creo que en un Apple Watch es la opción más cómoda de todas, y esto, como digo, funciona exactamente igual que en el resto de aplicaciones. Y además tenemos toda una serie de respuestas rápidas que podemos utilizar, pues si no nos queremos parar a escribir o a dictarle a nuestro Apple Watch, pero no queremos dejar ese mensaje sin contestar. Y otra de las funciones principales de WhatsApp para responder mensajes, y que también podemos hacer a partir de ahora directamente desde nuestra muñeca, son las notas de voz, los audios. Aquí pues tenemos como siempre el botoncito del micrófono y con solamente tocarlo se nos va a abrir pues esta especie de grabadora en la que, ojo, tenemos que parar el mensaje antes de enviarlo. Esto en WhatsApp, pues en el móvil, pues bueno, es un poquito distinto, pero aquí pues directamente vamos a poder grabar todo nuestro mensaje, escucharlo primero y aquí ya le podemos dar a cancelar o a enviar el audio, y de igual manera pues lo vamos a poder escuchar directamente en nuestro Apple Watch. Es decir, que si alguien nos manda un audio en vez de enviarlo a nosotros, pues también lo vamos a poder escuchar directamente en nuestra muñeca sin sacar nuestro iPhone del bolsillo. Y como siempre, como viene siendo habitual en Apple Watch a la hora de reproducir cualquier cosa que tenga audio, pues con la corona digital, al girarla hacia arriba y hacia abajo, vamos a poder subir y bajar el volumen. Es verdad que los controles llegan hasta aquí, no podemos hacer mucho más, y por ejemplo no podemos ponerlo a velocidad por 2 o a 1,5 para escucharlo más rápido, así que para vuestros amigos que se enrollen un poquito más con los audios, pues ahí sí seguramente tengáis que sacar el iPhone del bolsillo. Y una vez estéis en las conversaciones, pues como veis va a ser literalmente como si tuvierais WhatsApp en la muñeca. Vamos a poder leer toda nuestra conversación enterita desde el principio hasta el final, es decir, no vamos a tener un límite de mensajes en cada conversación. De igual manera, si fijamos cualquier conversación en nuestro iPhone, eso sí, ya sea pues una conversación individual o un grupo, se nos va a mantener también fijada en la aplicación de WhatsApp para nuestro Apple Watch. Eso sí, como digo, no vamos a poder fijar y desfijar conversaciones directamente desde nuestra muñeca, lo vamos a tener que hacer desde nuestro móvil.
Y tampoco vamos a tener muchas opciones en cuanto a los contactos, porque ya veis que si pincho en la imagen de grupo, pues simplemente me va a poner la imagen de perfil en grande y el nombre también en grande, y si lo hago con una conversación individual, pues de igual manera me va a poner la foto de perfil en grande y también el nombre con el número debajo, aunque aquí evidentemente está pixelado para que no lo veáis, pero pues bueno, no tenemos ninguna opción de ver más información sobre el contacto, ni siquiera nos pone la bio o el estado o demás, así que bueno, pues aquí poquita cosa. Que por cierto, hace tan solo un par de días acabo de subir un vídeo súper completo con todas las novedades últimas que ha sacado WhatsApp, además de las novedades que nos esperan en el resto del año y tal vez a principios del año que viene. Así que si no quieres perderte ninguna de las novedades de WhatsApp, asegúrate de seguirme y de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo, y asegúrate también de ver ese otro porque te va a gustar mucho. Y si volvemos al chat, lo que va a funcionar fenomenal van a ser los stickers, al menos para verlos, porque claro, no los vamos a poder mandar desde nuestro Apple Watch, pero bueno, ya estáis viendo que los podemos ver exactamente igual que si lo estuviéramos viendo en nuestro iPhone, y se ven, la verdad, con muy buena calidad. Y lo mismo pasa con las fotos. Si enviamos cualquier imagen, pues la vamos a poder abrir directamente en nuestra muñeca, y evidentemente, pues bueno, como la pantalla del Apple Watch es un poco más cuadrada, es un poco extraña en cuanto a formato, pues claro, la mayoría de imágenes no nos van a caber en esta pantalla, y por defecto nos la va a poner para rellenar toda la pantalla, y girando la corona digital pues vamos a poder desplazarnos por esta foto, pues en horizontal si es una foto vertical, o en vertical si es una foto vertical. Y aquí estáis viendo que si me mando un vídeo, pues directamente en el Apple Watch me va a decir que este mensaje no es compatible con este dispositivo, y directamente no me deja verlo, ni siquiera me avisa de que es un vídeo y de que lo abra en el iPhone, lo cual pues bueno, igual hubiera estado un poquito mejor, porque imagino que sí que detecta que es un vídeo, pero bueno, pues ya estáis viendo que esta aplicación acaba de salir y todavía está bastante en pañales. Lo que sí que nos permite hacer, incluso con estos mensajes de dispositivo no compatible con este mensaje, es reaccionar. Esto es bastante curioso, pero bueno, que sepáis que si mantenemos pulsado en cualquier mensaje, pues vamos a poder seleccionar todo tipo de reacciones, o bueno, por lo menos estas 9 que nos pone aquí, creo que son 9 o 12, pero bueno, solamente tenemos estas, no podemos elegir cualquier emoji como en la aplicación de iPhone, pero bueno, es verdad que tenemos las principales y las que suele utilizar la mayoría de gente. Y de momento esto es todo lo que tenemos en la nueva aplicación de WhatsApp para el Apple Watch. Como digo, esta aplicación acaba de salir, está súper en pañales, le faltan un montón de funciones, como habéis podido ver, pero pues bueno, no es motivo para no celebrar que por fin tenemos esta aplicación de manera oficial. Así que déjame tu opinión en comentarios, un like si te ha gustado este vídeo, y espero también que te gusten estos dos que te dejo por aquí recomendados para ti, y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!